Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un especial saludo para las personas que nos escuchan. A través de este medio busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lizeth Pinedo en su segmento Un apapacho del corazón. Así que Lizeth, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bendecido día para todos. Pues yo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están todos? ¿Listos para el apapacho del día de hoy? Yo sí, acá donde estoy hace mucho frío, así que ahorita queremos más apapacho. Más apapacho, está lloviendo mucho, pero estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Por cada temporada que nos permite disfrutar y ver cómo su creación perfecta hace estas maravillas. Gracias a los que están conectados en la programación en vivo, aquí en la plataforma de YouTube o en Instagram de Busco en Ti Radio Online. Y también gracias a los que escuchan en la plataforma de Spotify o Apple Music, el podcast Un Apapacho al Corazón. Muchas, muchas gracias de verdad por acompañarme en este tiempo, también por compartir, por comentar. Se les agradece todo esto porque al final del día lo que buscamos es que se cumpla el propósito de Dios, que es acercar a las personas, ¿no? A conectarse con Dios, a estar ahí en la fuente inagotable y a motivarlos, a inspirarlos, a moverlos, a tener una relación personal con Dios. Entonces, a través de esto podemos hacerlo juntos. Entonces, ayúdenme a apapachar más corazones y compartan los episodios, comenten si hay algún tema que les interesa. En las próximas semanas estoy por hacer nuevamente un episodio especial. Voy a tener una invitada. Entonces, sí, y me gustaría pues tener idea más o menos qué temas les gustaría y así voy a ir proponiéndole alguna invitada para platicar aquí con ustedes. Este es el episodio número 108, el Apapacho 108, y se llama Ya no te ocultes. Y hay tres puntos importantes de este título, porque estaban ahí en mi cabeza las últimas semanas. Y al final del día es como mmm, puse mis pensamientos en Dios y qué es lo que Dios quiere que yo les comparta, o cómo aterrizo todas mis ideas para que realmente sea Dios hablando a través de mí y que no sea mi forma de pensar. Y yo sé que Él pone gracia en mí, Él hace en mí, entonces estoy segura que este tiempo completamente le pertenece a Dios y pues nos disponemos en nuestros corazones. Yo me dispongo en mi corazón a que hable Él y que sea su palabra fluyendo a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Pues miren, eh, a lo que yo quiero compartir es, ya no te ocultes porque depende de qué temporada estés viviendo, este título puede llevarte a conectar con tu corazón, ¿no? O con tus pensamientos. El primer ya no te ocultes, yo se lo quiero hablar a las personas que están practicando pecado y todo tipo de pecado. También hacerles a conciencia en su espíritu de que estás pecando, ¿no? Yo no sé a quién le estoy hablando ni cuál sea tu pecado. Dios conoce mi corazón y Él me ha ayudado a conocer también mis áreas, ¿no? De pecado. Y Él mismo se ha encargado de restaurar esas áreas de pecado y de llevarme a de verdad vivir mi identidad y mi propósito. Y este tema realmente está alineado a eso. Ya no te ocultes para que de verdad sea Dios soberano en tu vida, que tú abras tu corazón y tu vida entera para que puedas vivir conforme a la identidad que Dios te ha dado y que ha establecido para tu vida. Y también que puedas llevar a cabo tu propósito de vida. Hay un propósito para tu vida, para ti y para mí. Tenemos una identidad establecida en nuestro ser, en nuestra creación, porque Dios lo ha establecido. No lo estamos viviendo quizás porque no hemos podido ver, porque estamos todavía en esa ceguera en alguna de las áreas de nuestra vida. Y eso estorba. Por eso el llamado es a que ya no te ocultes. O sea, ya no te ocultes si tú eres esa persona que está practicando pecado y tus pensamientos te han engañado tu corazón para que hagas pequeñito tu pecado a tu medida, a tu criterio, a tu justicia y que digas, bueno, no es tan grave. O sea, que yo tenga un problema con el chisme no es tan grave como el que está drogándose. Y ya lo he hablado en otros episodios, pero realmente ha sido como, estoy teniendo varias actividades en este principio de año y me encanta. También esta parte de compartirte es para animarte a esto, a que
te rodees de una comunidad que es el cuerpo de Cristo, para que tú puedas de verdad tener ese crecimiento, ¿no? Dios lo hace todo, eso sin duda, es Él y de Él que viene todo el poder a través del poder de Dios en tu vida, que tú puedes hacer tantas cosas, ¿no? Y ser transformada y restaurada, pero sí es importante, y Dios lo ha establecido así en su palabra, de que podamos tener una vida en el cuerpo de Cristo, ¿no? Como comunidad, como iglesia, como familia espiritual y hacer uso de ello, porque no es bueno que estemos solos, solas. Eso lo dice también su palabra, no es bueno que estemos solos. Dios no, ese no es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar edificándonos unos a otros y ayudándonos unos a otros? Entonces necesitamos ese apoyo, ese compañerismo, esas buenas amistades, esos sabios consejeros. Entonces yo quiero motivarte a ti a que rompas con ese silencio y salgas de esa oscuridad y dejes de ocultarte, que vengas a los pies de Cristo a vivir bajo tu identidad como hija de Dios y a cumplir el propósito al que has sido llamada o llamado porque lo tienes y que dejes de creer que a ti no te tocó, que para ti no hay, que no tienes dones o talentos, que vas a tener que vivir esclava de ese pecado, llámese pecado de chisme, llámese pecado de lujuria, llámese pecado de fornicación, porque fuera o dentro de la iglesia está viviéndose todo esto. Entonces, ¿y qué quiere el enemigo? Que te aísles, que te ocultes, que sigas cargando la vergüenza, la culpa, y que estés a solas. Porque a solas, entre más distanciada, obviamente también vas desconectándote de tu relación con Dios. Y entonces, ¿qué es lo que le habla a tu corazón? Tus propios pensamientos, tus emociones o esos pensamientos negativos de acusación, ¿sabes? Que están ahí comiéndote, ¿no? Robándote, matándote por dentro, destruyendo tu espíritu. Entonces, Dios no quiere eso, o sea, eso no es la identidad con la que tú deberías estar viviendo, ni tampoco estás cumpliendo el propósito al que Dios te ha llamado a vivir, ¿no? Entonces, yo sé que todos, todas queremos eso. Y a lo mejor tú no conoces de Dios y tú dices, es que yo no entiendo de qué hablan, o sea, yo no entiendo de eso de ser hija de Dios, qué representa y cómo es que se siente y qué hay que hacer para... No es una tarea, no es una tarea, ser hija de Dios no es una tarea, no es una actividad más en nuestra vida. Es como que tú te declaras como hija de tu papá y de tu mamá y es una realidad y así te gusten tus papás o no te gusten, te caigan bien o no, sean buenos padres o no a tu criterio, lo que sea. Eso es algo que tú tienes muy marcado en convicción, en tu mente, en tu corazón, de que eres hija de tal y tal, que tal es tu mamá y que tal es tu papá. Entonces, así de natural, así de convencida y más que tus padres biológicos, tendríamos que vivir nuestra identidad como hijas de Dios. Pero ¿qué hace falta? Que tú tengas convicción en tu corazón. Entonces, para eso muchas veces sola no vas a tener ese convencimiento. Lo más importante es tu relación con Dios, pero si has estado apartada de tu relación con Dios, si has estado apartada de Dios por esta situación que estás viviendo de pecado y porque no has podido salir sola de esto, es que no lo tienes que hacer sola. Puedes tener compañía. Y para eso es que tenemos que hacer buen uso de los buenos instrumentos que Dios ha tenido alrededor de nuestra vida, que son esas personas que siguen a Cristo, que aman a Dios, que son obedientes, disciplinadas o que han sido restauradas ya en alguna área donde tú estás padeciendo aún. No tienes que quedarte así, no tienes que estar aquí hasta el último día practicando ese pecado porque ya es, según tú, lo que te tocó vivir. Eso es una mentira, Dios no te creó para eso, ni te va a dejar así, pero sí es muy importante que tú quieras dar ese paso de fe, ese acercamiento, ¿no? Entonces te hablo a ti, que estás en esa práctica de pecado, eh, ya no te ocultes. Ya no te ocultes, no eres la única. Habla, no permitas más vivir esclava de esa mentira. Abre tu boca, confiesa, rinde cuentas, abre tu corazón. Primero a Dios y pídele a Él que te rodee de ayuda, de buenos consejeros, de buenas amistades. Y Dios lo hará.
pero hazlo de verdad con un corazón honesto, sincero, abierto completamente. Nuestro Padre nos escucha y hace por nosotros. No solo nos escucha y, bueno, pues ya te escuché, a ver cómo le haces. Quizás tu papá o tu mamá así fueron y por eso estás tan cerrada y renuente a conocer la verdadera paternidad, porque tu idea o en tu mente está esa forma de crianza que no fue sana de tu papá o de tu mamá, de ese rechazo, de ese abandono, de esa falta de interés, de esa falta de atención. Pero nuestro Padre perfecto, todopoderoso, Él no es así. Él te va a escuchar, además de escucharte, te va a guiar y además te va a enviar la ayuda que necesitas. Pero dice el Señor, pide y se te dará. Llama, toca la puerta. Tienes que hacerlo tú. O sea, de ti tiene que venir ese primer paso. Todo, o sea, el resto, dice el Señor en su palabra, que primero el reino de los cielos y todo lo demás va a venir por añadidura. Solo sé obediente, solo sé humilde. Y eso es lo que nos hace mucha falta. Ser humildes y ser obedientes. Para ser obediente hay que ser humilde, ¿eh? Porque la obediencia, dice la palabra también, la obediencia no es cómoda, o sea, no le agrada, ¿verdad? Pero en la obediencia se perfecciona el carácter de Cristo en nosotros. Y tú de verdad empiezas a practicar esa identidad que está en ti, esa naturaleza que Dios ha depositado a través de su espíritu en tu corazón. Y si aún no tienes una relación así como lo que te hablo, no te preocupes. Lo vas a entender poco a poco, pero empieza a buscar a Dios, empieza a hablar con Dios, empieza a leer su palabra. Y eso va a llevarte a ti a experimentar una transformación milagrosa, que no tiene explicación en muchos aspectos. Por eso muchas veces cuando escuchas a una persona hablar de ciertos temas en la vida en Cristo, sí es difícil, no lo puedes entender. Yo recuerdo, y lo compartía hace poco con alguna de mis discípulas, o sea, al principio yo me acuerdo que yo tenía todo este cambio tan radical por el poder del Espíritu en mí, no porque yo de verdad tuviera esa fuerza de voluntad inquebrantable, es el poder del Espíritu en mí, es mi identidad como hija de Dios que me permite de verdad ir dando estos pasos de fe y siendo transformada. Pero en mis primeros años, un año, dos, yo recuerdo que yo estaba en esta etapa de dejar el pecado atrás, de dejar de practicar pecado. Y Dios me iba mostrando y revelando toda la lista de pecados que yo practicaba y que muchos los hacía inconsciente. O sea, inconsciente en el sentido no de no saber que algo está mal, porque en tu espíritu tú sabes, te inquietas demasiado cuando haces algo malo, sabes. Pero hay ahí un conflicto horrible de que como no estás sana, muchas veces normalizamos comportamientos de pecado, ¿no? Por lo que hemos vivido en nuestras familias o lo que hemos practicado antes. Y yo me acuerdo que me causaba mucho dolor, que yo estaba perseverando en ese cambio, dejando cosas atrás, y era juzgada en mi casa, o sea, por ejemplo, por mi esposo, que decía, pues qué fácil, ¿verdad? Ser cristiano, ya eres cristiana, te olvidas de todo lo que hiciste mal y qué a gusto. O sea, para él era inexplicable, era como, pues qué comodino los cristianos, qué conchudones. No sé si se entiende esta palabra en otros países, pero conchudos es como pues qué cómodos, pues, o sea, qué a gusto, como si fuera muy fácil dejar atrás todos tus pecados, como si para la gente que no lo entiende, es, siempre te van a juzgar, como si fuera muy fácil dejar todos tus pecados atrás, incluso te terminas engañando a ti misma porque me pasaba y decía, de verdad, sí, ¿verdad? Se parece como muy cómodo, estará de verdad bien esto, pero ¿sabes qué? La verdad nos hace libre y lo único que es verdad es la palabra de Dios y lo que Dios dice a tu corazón. Y ahí hubo el gran cambio. Dejé atrás culpa, vergüenza, el juicio, la crítica, soporté eso y avancé, 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 aunque yo en mi alrededor no fuera eh, animada a seguir, sino simplemente estaba siendo juzgada, criticada, hasta burla, chistes y de todo. No había tanta conciencia de los memes como ahora yo la tengo ya, pero había mucha burla sobre mis cambios y tenía que aguantar esa parte y me costaba muchísimo por mi temperamento, por mi personalidad, o sea, me daba coraje, me enojaba, pero ya no reaccionaba. Pero ¿sabes qué? Todo esto yo lo estaba haciendo con mucha humildad y obediencia totalmente al que me hizo la promesa.
mi Padre que me ama, me hizo la promesa y empecé a conocer ese verdadero amor y conocer realmente la fidelidad que nunca jamás antes había conocido en ningún ser humano, ni en mí misma, obviamente. Entonces empecé a practicar fidelidad a Dios. Y eso me dio una vida nueva y me permitió ser fiel en otros aspectos de mi vida, con mis otras relaciones, ¿no? Y hablo de fidelidad no solamente porque estoy hablando de adulterio, de pornografía, no, la fidelidad en todo aspecto, ¿no? En mis actitudes, o sea, esa fidelidad, esa honra, esa lealtad a las personas que yo decía que amaba. Entonces, todo esto lo aprendí de la mano de Dios. Entonces, yo quiero insistirte y hablarte a ti, ya no te ocultes. Háblalo, confiésalo, rinde cuentas, acércate a la luz porque estamos llamadas a hacer luz y a hacer la sal. Pero acércate a la luz y en su momento vas a practicar ese propósito en tu vida. La segunda persona a la que le quiero hablar es a ti que quizás tú no estás practicando pecado, pero estás permitiendo pecado en casa. Ay, eso está bien fuerte. Y te lo hablo porque también lo viví. Entonces, los 3 puntos que te voy a compartir es porque ya los viví y que algunos los sigo viviendo, ¿no? O sea, que estoy avanzando en eso gracias a la gracia, ¿no? A la gracia y al poder de Dios en mi vida. Pero a ti que a lo mejor tú no estás practicando un pecado, o sea, sí sigues siendo pecadora, es decir, de repente tienes un mal pensamiento, de repente tienes una mala actitud, de repente, no sé, detalles con tu carne, tu humanidad, pues que todavía estás ahí practicando el dominio propio. Pero practicas más el dominio propio que el pecado, ¿no? En sí. Esta es la parte importante. Entonces, esa es la gran diferencia. Dios sabe que somos pecadores y que nuestra necesidad siempre va a estar en Él para poder vencer esa tentación y practicar el dominio propio. Pero alejar del pecado, tenemos que alejar nuestra vida del pecado. O sea, evitar situaciones, conversaciones, relaciones, atmósferas. O sea, hay que evitar para dejar atrás esa práctica de pecado. Pero te quiero hablar a ti, mujer, sobre todo a las mujeres, porque yo te hablo como mujer, ¿no? De lo que yo he vivido. Muchas veces, cuando estás en tus primeros inicios o en tu primer amor con Dios, hay muchas cosas que no vamos a entender, porque esto va poco a poco y en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Y yo me equivoqué mucho tiempo. Y al final entendí que no fue una equivocación, fue una lección. Aprendí muchas cosas de esa temporada y por eso hoy te puedo compartir. Esas son las maravillas del Señor. Y leía otro versículo que ahorita te voy a leer. Pero te quiero hablar a ti que quizás tú estás ahí confundida, dudosa. Tú eres la que vienes a Cristo y tu esposo no. No sabes cómo hablarle de Dios. No sabes qué sé hacer y qué no hacer delante de Él porque te sientes dudosa, temerosa o te da vergüenza. Como simplemente alabar a Dios, adorar a Dios ahí en tu casa porque pues Él no es cristiano y tú sí. Y como ese fue un cambio que llegó después de haberse casado y pues como que todavía tienes tus dudas, cómo va a verlo Él, qué va a pensar, se va a burlar de mí, me va a criticar, me va a juzgar. Ya te dije, ya pasé por ahí, pero al que le debo todo es a Dios, no a mi esposo, no a mis hijos, no a mi mamá, no a mi papá. Y no estoy diciendo que estás en contra de ellos, estoy diciendo que tú has sido llamada a cumplir un propósito en tu casa, en tu familia, que no es casualidad que seas tú la que haya sido llamada en tu familia, la primera que ha venido a Cristo y nadie más. Y si se siente uno medio solo. Por eso es importante otra vez, rodéate de una red de apoyo, de una comunidad. Entonces, en su momento, tenía ese pensamiento de, pues todo a su tiempo. O sea, voy a darle chance a mi esposo, a mis hijos, ellos tienen su tiempo. No sé dónde me convencí de eso, dónde lo escuché, pero así lo empecé a hacer. Entonces, tardé un tiempo en poder realmente compartir el amor de Dios y la palabra de Dios, o sea, en cumplir de verdad mi propósito en mi casa. Llevó su tiempo. Pero creo que fue el tiempo de Dios, porque necesitaba madurar y arraigarme realmente para que yo pudiera testificar que estaba completamente transformada, convertida y entregada con toda mi pasión y mi amor a Dios. Entonces, llevó su tiempo, pero yo te quiero hablar de eso, no te ocultes.
Habla con otras mujeres en tu discipulado, en los talleres de mujeres, cursos, un grupo de apoyo de amigas, consejeras en la iglesia. Busca quien te escuche para que seas guiada, para que seas aconsejada sabiamente y conforme a la palabra de Dios. Que de verdad es, o sea, que sí es verdad y que son tus pensamientos nada más. No dejes de leer la Biblia, no dejes de orar por tu matrimonio, por tus hijos, pero háblales. Dice el Señor en su palabra que hables de día y de noche. Háblales de día y de noche, aunque se rían, aunque se burlen, aunque te ignoren, no importa. Agradece a Dios cuando te levantas, agradece en voz alta para que escuchen tu oración tus hijos, tu esposo. Tú eres la Biblia más cercana a ellos, porque todavía no tienen una relación personal, pero a través de tus cambios, de tu transformación, de tu testimonio en tu casa, ese es el precioso am, regalo, lo que poco que podemos darle a Dios de nuestra parte es una ofrenda, el de verdad servirle en nuestra casa, no quedarnos calladas, no te ocultes, no te guardes, no tienes que encerrarte para orar por tu esposo, puedes orar ahí y a orar con él, aunque él no diga nada. Tú haz tu parte, ya no te ocultes tampoco en esa área. Eso quiero compartírtelo también a ti, mujer que casada, o mujer que a lo mejor no estás casada, eres mamá soltera, hazlo con tus hijos. Hazlo con tus hijos. Tiene propósito tu vida. El que tú hayas sido llamada a los pies del Señor tiene un propósito muy especial y tómalo muy en cuenta. Créetela de verdad como hija de Dios y convéncete que tienes un propósito en tu casa, en tu familia. Y no es quedarte callada. Háblales la verdad. Fíjate, aquí dice este punto importante, es Mateo 5. Busquemos glorificar a Dios con nuestras buenas obras. No lo hacemos para convencer al esposo o para quedar bien con él o para que vea, no, sí, mira, ya soy una buena esposa porque ahora soy hija de Dios, soy cristiana, etcétera, etcétera. No, porque no soy perfecta. Esto lo que hacemos es buscar glorificar a Dios delante de los hombres, a los ojos de los demás. Hay que exaltar el nombre de Dios con tus conductas, con tus acciones, con tus pensamientos, con tus decisiones, con tus emociones, tus gestos. Todo lo que tú haces en este mundo, el propósito es glorificar a Dios. Y eso lleve a otros a buscar esa conexión personal y directa con el Dios que tú conoces, que yo conozco, que es el único Dios todopoderoso. Entonces, qué importante, chicas, no te ocultes más, habla con otras mujeres, rodéate. Y sabes qué, aquí en paréntesis, muchas veces cuando busques ayuda, muchas veces esa ayuda que buscas no está lista, ese instrumento no está listo para ese tema o no sabe qué aconsejar porque no ha vivido esa área de su vida, ese tema no lo tiene conocido, no sé, no determina, ¿eh? Muchas veces no tiene nada en su vida respecto a eso y te puede dar un consejo muy sabio, pero si el Espíritu Santo está obrando en ella o en él. Pero a veces no es así y somos carne y hueso todavía, somos humanos, así que a mí me pasó, a veces abrí mi corazón y a lo mejor la respuesta que no tuve, porque no la tuve, no hubo respuesta o la que tuve no la entendí o la persona no estaba lista, etcétera, y recibí decepción, frustración, tristeza, ¿por qué no decirlo? La verdad sí. Dios sanó esa parte y eso no me limitó a seguir buscando ayuda, a buscar otras personas o a buscar otras maneras, ¿no? Como libros o como cursos o como contenido sabio, limpio, puro de la palabra en internet, pero hay que saber buscar, ¿ok? Y no importa si en la primera, la segunda no recibiste respuesta o no recibiste apoyo o no hubo seguimiento, no importa. Perdona a esa persona porque no lo hizo con intención de herirte, de lastimarte. Pasa. O sea, aunque seamos cristianos, estemos en la misma iglesia y todo, no quiere decir que todos sabemos que somos perfectos o que siempre vamos a estar alineados nuestro corazón al corazón de Dios y que cuando busques a esa persona va a estar lista para darte lo que tú quieres escuchar o la respuesta que tú esperas. Simplemente a responder algo. A veces no va a ser así. Y yo quiero animarte. Sigue buscando ayuda. Si no te fue bien a la primera, a la segunda, tú sigue buscando ayuda. Ahí sí no me escribes en Instagram. Estoy como Lizeth Pinedo, igual y lo que Dios disponga y ponga en mi corazón, yo te escucharé. Pero hoy me maravillo de esas cosas porque hoy Dios me ha permitido ser ese instrumento que es oído. Y esta semana precisamente me ha tocado ser oído. Y es hermoso para empezar porque sé que mi carácter ha sido pulido,
porque antes la verdad es que hablaba mucho más de lo que escuchaba. Entonces, Dios me ha preparado para este tiempo y me encanta poder ser ese oído y me encanta poder tener un corazón que puede recibir de Dios palabra para que pueda darle al que necesita cuando necesita. No siempre me sale bien, quizás, no sé que también me salga, pero Dios sabe y conoce mi corazón, sabe que lo hago con todo mi amor y que yo quisiera poder, ¿sabes? Pero he entendido mi lugar. Soy simplemente un instrumento, pero no soy la respuesta y no soy la fuente. Pero estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón para escuchar a quien lo necesita, para acompañar de todo tipo de procesos a personas en duelo, a personas en enfermedad, a personas atribuladas en su matrimonio, a personas que están padeciendo algún pecado, o sea, que no han podido soltar y que están buscando eso de confesar, de hablar, de escucharme. Y es hermoso porque sé que es Dios. Es Dios cuando ellas abren su corazón y yo escucho todo lo que las está atormentando. Y yo sé que de ahí en adelante hay un parteaguas. Entonces, no te ocultes si estás practicando pecado y no te ocultes si en tu casa tú estás permitiendo pecado. Si tu esposo o tus hijos están practicando pecado porque no tienen convicción de pecado, háblales con amor. No los agarres a bibliazos, no los vas a salvar, no los vas a obligar a nada, pero sí, por favor, habla de día y de noche de la palabra de Dios y que se manifieste, ¿sabes? El poder de Dios a través de tu vida, en la vida de ellos. Ora por ellos, ahí estando ellos y cuando no están tan bien. O sea, esa es tu parte. No te escondas, no te ocultes. O sea, fíjate este versículo. Me encanta. Es Mateo 5:14. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. O sea, tú no eres la primera cristiana en tu casa, nada más para que te encierres en el baño o en tu cuarto, o cuando no esté nadie, adoras, alabas, lees la palabra, oras, gritas, declaras, te gozas, saltas, brincas. No, Dios ya te encendió y te encendió para que cumplas tu propósito, ser luz. Primero en tu casa. No vayamos a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No. Primero en tu casa, sé luz en tu casa. Y si Dios al día de hoy te ha revelado pecado en tu familia, de tu esposo, de tus hijos, no tengas miedo, no te acobardes, sé valiente, porque Dios está contigo. Y esa batalla no la vas a pelear sola, Él va a pelear por ti. Así que prepárate, usa tu espada, que es la palabra del Señor, para defender tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu vida en Cristo. Entonces, no te ocultes, no te escondas. Eres la luz en este mundo y has sido llamada a cumplir ese propósito. Hazlo con gozo, con valentía, con amor para el Señor, no para quedar bien con nadie. Entonces, ese es el segundo punto. No te ocultes a ti que estás en pecado, no te ocultes ni te acalles a ti que estás, que sabes que hay pecado en tu casa, no te quedes callada. Ora y defiende tu casa. Y el tercer punto es a ti, que tú ya tienes tiempo en la iglesia. Tiempo, lo que sea tiempo. Dios es el que nos prepara, el que nos capacita, y a todas nos ha dado dones y talentos. Y ahí está la parábola súper fuerte, ¿verdad? De las monedas. O sea, cómo le habla al buen siervo y cómo le habla al siervo malo. Qué feo, no, no queremos esa reprimenda, ¿verdad? Que Dios nos discipline de esa manera, pero a veces es necesario. Así que ya no te ocultes, sal a servirle al pueblo de Dios, sal a compartir las buenas noticias, no te quedes callada, aprovecha a todo lugar y a toda hora y a toda persona que Dios ponga enfrente de ti para quitarle la venda de los ojos. ¿Cómo es posible que andemos por allá afuera y veamos gente ciega que está a punto de caer y morir? ¿Sabes? O a punto de partir de este mundo y todavía no conocer la palabra de Dios. Todavía no tener esa verdad ante sus ojos. Necesitamos hacerlo. Ya no nos ocultemos, no nos creamos que somos pequeñitos. Ay, no, es que yo qué voy a andar diciendo.
es que no estoy lista, ay, no, es que yo dar un curso, ay, no, es que dar una plática, ay, no, es que cómo le voy a dar un consejo, yo no sé nada. No se trata de ti, se trata del poder, del espíritu que vive en ti. Entonces, tenemos que ser más conscientes de quiénes somos como hijas de Dios y cuál es nuestro propósito en este mundo. Mucho más conscientes. Y eso va a venir, ya sabes, con mucha disciplina, mucha obediencia, mucha diligencia, hacer las cosas en su tiempo y en su forma. Porque hacer las cosas tarde no es disciplina, no es obediencia. Hay que hacerlos a la manera de Dios. Entonces, todos los días y a toda hora tú estás llamada a compartir el amor de Dios, a compartir las buenas noticias, a servir, a hacer luz. Así que no te escondas, no te ocultes, no creas que porque eres joven, que eres tartamudo, que esto, que el otro, que es que hay mejores. Esos son mentiras y engaños nada más para que tú no cumplas tu propósito. Entonces, no estás llamada nomás a escuchar, a hacer la palabra. No, 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 o sea, que no seas puro oído, hay que también hablar y hay que también practicar la palabra, que vivirla en todas las áreas de nuestra vida. Y donde tú seas plantada, ahí estás llamada a dar mucho fruto, porque así Dios lo dijo. Y si Él lo dijo, es porque esa es tu verdad, esa es la única verdad que tú debes de vivir. Y pues bueno, espero haberte animado en cualquiera de las circunstancias que estés viviendo. Busca ayuda, busca compañía. Mi esposo acabamos de compartir un cachito también en el segmento de Matrimonios en Acción, que es todos los lunes, 6:30 Colombia, 3:30 Tijuana y 5:30 Ciudad de México. No se lo pierdan, apoyen nuestro segmento de Matrimonios en Acción a través de la plataforma de Busco en Ti Radio Online, porque es de bendición de verdad y también está teniendo su propósito de la mano de Dios. Y sé que mejores y más cosas vendrán, yo estoy segura, para todos los matrimonios, ¿no? Pero ahí compartió mi esposo y decíamos am, que creemos pues que necesitamos como las estructuras del mundo, o sea, como cierto protocolo para estar listos para hablar, para compartir, y la verdad es que no. Yo así pues puse muchos años el realmente aterrizar ese corazón a llevar a cabo este ministerio, este segmento de Matrimonios en Acción, porque me ponía muchas barreras y no importaba los años que tuviera yo en la iglesia y lo que ya estuviera sirviendo a mujeres, ponía en poco mi matrimonio. O sea, quería ver ciertas características, atributos antes de, y estaba pecando yo misma. Porque dice el Señor que fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces, con lo que ya Dios te ha dado, tú ya estás llamada a servirle a Dios. Porque Él es el que hace en ti. O sea, tú no tienes que tener ningún protocolo a tu manera para servirle a Dios. O sea, lo que tú necesitas, Él ya lo puso en tu corazón, que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, hagamos lo que debemos hacer como hijas de Dios y no le demos tanta vuelta ni tanto pretexto. Entonces, yo lo puedo ver ahora que mi esposo pues se atreve y comparte ahí, o sea, él fluye tan campante, tan a gusto. Y ahí es donde te das cuenta, dices, o sea, yo estaba haciendo ahí nada más el obstáculo, o sea, ¿cómo puedes animar a alguien si tú misma no estás convencida? Pues, entonces, qué importante, espero ver que Dios haya tocado los corazones que escuchen este episodio, que lo escuchen ahorita o más tarde, y que cualquiera que sea tu situación, tú de verdad vivas tu identidad como hija de Dios y cumplas tu propósito en este mundo, para la gloria del Señor. Amén. Un apapacho apretado, les amo mucho, gracias a todas las chicas que escuchan el podcast y también gracias Dios por cada persona que has acercado a mi vida para que se cumpla mi propósito. Te amo, Señor, qué bueno es Dios. Y lo deseo para todos ustedes. Amén. Hasta luego. Gracias, Jorge.